miembros del Comité Ejecutivo Municipal de Acción Democrática, dirigentes, militantes, simpatizantes y amigos del partido, señoras y señores. En primer término, quiero expresar las más cordiales gracias al Comité Ejecutivo Municipal de Crespo por la deferencia que tuvieron de escogerme como orador de orden en este acto conmemorativo del 77 aniversario de la fundación del Partido del Pueblo, como se le ha reconocido siempre. Cuando los amigos José Moreno y William Moreno me transmitieron la noticia sobre la decisión de escogerme como orador de orden en el acto aniversario, les pregunté sobre las razones que pudieron haber prevalecido para esta escogencia y me manifestaron que obedecía a que el partido y mi persona eran casi coincidentes en el número de años de vida, por cuanto en este 2018 el partido cumplía 77 años y mi persona estaría alcanzando los 72, aunque no parezca, ¿verdad? Lo que en cierta forma pudiera orientar para rememorar la trayectoria de un partido que ha tenido grandes responsabilidades en la conducción democrática del país, en paralelo con una vida dedicada al trabajo continuo, desarrollado en gran parte durante el periodo democrático que arrancó en 1958 y que ha vivido su epílogo en los últimos 18 años de alteración de los preceptos democráticos. Para cumplir con este compromiso que me enorgullece, ejemplificaremos este paralelismo entre la vida de Acción Democrática y mi vida, señalando que en el momento de mi nacimiento, un 15 de noviembre, por allá por el año 46, el partido estaba en plena edad infantil, acababa de cumplir 5 años de edad, y ya para ese momento ejercía la primera magistratura don Rómulo Gallegos, insigne escritor adeco, que conjuntamente con Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Juan López Arriera, Leonardo Luis Pineda, Jesús Ángel Pala Galarraga, entre otros, fundaron el Partido Acción Democrática un 13 de septiembre de 1941. Las ambiciones militares dan al traste con el primer gobierno democrático y sobreviene una década dictatorial que oscurece el cielo libertario, hasta que en 1958 nuevamente se encienden las libertades democráticas contra la penúltima de las dictaduras venezolanas, así habiendo sido elegido don Rómulo Betancourt como el presidente de los venezolanos. De este periodo de transición entre dictadura y democracia, viviendo en Ejido, en el estado Mérida, nuestro pueblo natal, guardo dos recuerdos imperecederos. El primero de ellos, cuando con apenas 11 años de edad fui testigo del diálogo entre mi madre Carmen Muñoz de Dugarte y mi padre José Andrés Dugarte Uzcategui por la conveniencia de votar o no votar en el plebiscito ordenado por el dictador Pérez Jiménez para el 15 de diciembre de 1957. Por cierto, elecciones que violaban la Constitución de 1953, que contemplaba unas elecciones libres. Ante aquella circunstancia, mi padre, fiel a las instrucciones que desde la clandestinidad daba el Partido Acción Democrática, no acudió a votar. Por supuesto, para angustia de mi madre, que ya sabía de los riesgos que se asumían por contravenir las instrucciones del dictador. Similar a lo que ocurre en las presentes emulaciones dictatoriales que nos ha tocado vivir, Pérez Jiménez ganó con el 86,7% de los votos, lo que nos da a entender que para la época ya existían las Tibisay y Lucena de la componenda electoral. O sea que esto no ha sido nuevo. El segundo recuerdo de aquella época rememora que durante la campaña electoral para las elecciones que se celebrarían el 7 de diciembre de 1958, el candidato de Acción Democrática, don Rómulo Betancourt, visita a Mérida
y por tal motivo mi padre hace posible que ese niño de 11 años que ahora les habla haya llegado en sus brazos protectores hasta escasos 3 metros del busto de nuestro libertador en la Plaza Bolívar de Mérida, para conocer de cerca a ese personaje que inauguraría el periodo más largo de la historia republicana, destacado estadista que hoy en día se ha considerado como el padre de la democracia venezolana, don Rómulo Betancourt, ocupando de esa manera la presidencia de la República entre los años 1959 y 1964. Nuestra vida activa transcurre paralelamente con el desarrollo de Venezuela, bajo las bondades de una democracia plena en libertades y calidad de vida. Y así terminamos nuestra primaria en Mérida y nos trasladamos a Caracas para cursar el bachillerato en el Liceo Fermín Toro, localizado por cierto muy cerca del Palacio de Miraflores. Ese periodo, junto a mi hermana Carmen Auxiliadora, estuvimos viviendo con mi abuela María de Muñoz y mi tía Casilda, quienes se habían residenciado en Caracas. Y es de la mano de la tía Casilda que visitamos por primera vez a una casa de Acción Democrática, orgulloso de poseer con solo 13 años de edad el carnet del partido firmado por el secretario de organización de la época. Eran frecuentes nuestras visitas a la casa del partido en la seccional de Catia, en donde obtuve en un curso corto la destreza que siempre me han acompañado en el manejo mecanográfico. Y en la sede de Sordo y Peláez, muy cerca al donde se encontraba el Liceo Fermín Toro, acudíamos con frecuencia a reuniones partidistas. Una vez culminado el bachillerato, tengo que confesarlo, nos invade el sarampión izquierdista. Y aunque no fui militante de ningún otro partido político, como integrante de la juventud de la época, nos sentimos atraídos por las noticias que nos llegaba de la Revolución Cubana. Yo creo que a muchos nos pasó lo mismo. Hasta que a través de una invitación que nos hizo la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba, al Colegio de Ingenieros del Estado Lara, en la década de los 90, tuvimos oportunidad de visitar a la famosa, entre comillas, Isla de la Felicidad, para darnos cuenta en carne propia que esa tal revolución cubana era simplemente una estafa, no era lo que queríamos para Venezuela. En esa oportunidad conocimos de cerca parte de los 110.977 kilómetros cuadrados de lo que se considera la cárcel más grande del mundo, la isla de Cuba. Para los que estábamos acostumbrados a vivir en libertad, entramos en shock al enfrentarnos a un mundo de esclavitud mental, material y espiritual en pleno siglo XX. Allí fue donde le escuché a una madre cubana profesional y contemporánea en edad con nosotros, aquella frase que me ha perseguido durante todos estos últimos años por la cercanía a que alguna madre venezolana la haya podido también pronunciar. Esta señora, conversando con ella, me dijo: aquí en Cuba perdimos la esperanza. Triste, muy, muy triste. En este largo periodo de verdadera democracia, tuvimos la oportunidad de graduarnos en una de las carreras más cercanas al desarrollo cotidiano del hombre, como es la agronomía, porque está relacionada con la producción de alimentos que todos, sin excepción, necesitamos por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? En este periodo también nos dimos cuenta de todas las oportunidades que teníamos para que las familias venezolanas pudieran darle la educación que deseaban a sus hijos. Y es así como, haciendo caso omiso al mito repetido frecuentemente en boca del militar golpista que inauguró la era de las penurias en la Venezuela del siglo XXI, de que en nuestra patria no se tenía acceso a los estudios superiores, mi madre, siendo costurera, y mi padre, siendo conuquero, facilitaron la formación universitaria de mis hermanas Auxiliadora y Miriam, ya fallecidas, y de mi hermano Josefita Iraides y Andrés Eloy, médico y agrónomo respectivamente, quienes se han sumado al éxodo de las familias venezolanas producto de la cacareada revolución política. La formación profesional,
La disciplina y la ética familiar contribuyeron a que ocupáramos diversos cargos de alta responsabilidad técnica en la administración pública, sin que en ningún momento nos sintiéramos afectados por los cambios que ocurren en una democracia normal, atendiendo al respeto que existía en la alternabilidad democrática, hasta que en los últimos años de mi carrera administrativa surge como una hoguera de fuego destructivo la ocupación gubernamental en manos de ideales castrocomunistas, que hace tiempo demostraron su inoperatividad en diversas latitudes donde han pretendido imponerse, incluyendo el sitio donde originalmente se impuso, dejando a su paso millones de muertos, como fue el caso emblemático de la Revolución Soviética, imperio que por cierto se derrumbó por su propio peso cuando la gente dijo basta al hambre y a la esclavitud del proletariado que esos dirigentes decían representar. La instauración del tenebroso régimen chavista coincide con mi llegada al ENEAL, donde me encuentro con un pueblo que, al decir de mi hija Chesira Gisela, tenía la particularidad de tener un gran parecido físico y comunitario con mi ejido natal. Y es aquí donde, a través de la gran cantidad de personas con quienes me relaciono en trabajo profesional, político y comunitario, y a través de los amigos, me voy encontrando con los recuerdos de notables personajes, acciondemocratistas y sus familias, como son o como eran Rafael Arévalo, Rafael Torrealba, Miguel Ángel Blanco, Pablo Vilgüez, José Vicente González Urbina, Ramón Segundo Moreno, Eloy Jiménez, Mario Medina, Juancho Andrade, Mario Aranguren, Ana Luisa de Bracho, José Ramón Piña, José Mogollón, Cristóbal Silva, Luciano Moreno, Juan González y otros más que se escapan a la memoria. Y más recientemente, durante la década del 2000, conocimos por supuesto al alcalde amigo José Moreno, a Carmen Yagua, a Gonzalo Arévalo, a Andrés Eloy Blanco, William Moreno, Marina de Bracho, Juanés de Castillo, Osmaro Quiñones, recientemente fallecido, Yolanda Vilgüez, Jesús Alviares, Víctor Rojas, Wilfredo Silva, Wilmer Moreno, Yané Alejo y por supuesto muchos otros personajes que al escucharnos deben sentirse incluidos en esta reseña. Esta primera década del recién estrenado siglo XXI fueron años de mucha constancia en el trabajo político, comunitario y familiar. Este último aspecto representado en tres hermosos jóvenes que viven en el ENEAL, que son María Fabiana, Sebastián José, María Viviana Ugarte Pérez. Y esta estancia en el ENEAL y en Crespo nos permitió recorrer palmo a palmo la intrincada geografía del municipio Crespo, con la compañía y solidaridad de multitud de amigos y compañeros de los otros partidos políticos con quienes compartíamos trabajo en la mesa de la Unidad Democrática, donde me correspondió ejercer el papel de secretario ejecutivo de la mesa unitaria. Y es también en esta década cuando se vislumbra con claridad el carácter autoritario y clasista del régimen chavista, que solo implementaron medidas orientadas a su fácil enriquecimiento, manteniendo unas pocas limosnas a lo que ellos llaman pueblo, a fin de rehoscarse irremediablemente en el poder, como varias veces lo anunció el cabecilla mayor, convertido en el cuasi dictador que inauguró otro periodo de antidemocracia y cuyas consecuencias todos lo conocemos. En esta profunda crisis que nos agobia, es de obligatoria pertinencia rememorar las percepciones que surgían de uno de los más connotados líderes de Acción Democrática, como lo fue Carlos Andrés Pérez, quien en entrevista concedida al señor Marcial Granier en su programa Primer Plano, que se producía en uno de los emblemáticos medios de comunicación secuestrados en la primera de cambio por el régimen chavista, el 22 de noviembre de 1998, un poquito antes de las elecciones, Carlos Andrés Pérez, mostrando sus dotes de visionario político, poco antes de las elecciones, afirmaba textualmente lo siguiente: yo quisiera, decía Carlos Andrés, que los venezolanos, cuando nos oyen hablar
de estos temas, oyendo este programa en Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir el país en una tragedia, que ya no debería vivirse en Venezuela, pero tal parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo. Pero, ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez?, le pregunta Marcial Granier, y él le dice: una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no habrá ley, no habrá derecho de expresión. Las cárceles se abrirán para los que no estén de acuerdo con este gobierno. No se les permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, todos los problemas de corrupción del Poder Judicial, se harán más graves aún. ¿Verdad que fue visionaria la percepción de Carlos Andrés Pérez? Estas palabras, compañeros, nos deben dejar una profunda enseñanza para que identifiquemos de una vez por todas la presencia de ese deseo de dominación del ser humano que ha prevalecido en esas mentes enfermas que han socavado la libertad. Y como anota el escritor y humorista Laureano Márquez, para referirse a esas mentes obtusas que surgen en las sociedades de vez en cuando, dice en un artículo muy reciente: hay un goce de venganza en contra de lo bueno, de lo decente, de lo que funciona. Estos zombies medraron de un sistema en el cual no hacer nada y ser irresponsable también era una forma de vida y encontraba espacio y tolerancia. Culparon a los otros de una mediocridad que nunca terminaron de asumir y se agazaparon esperando la hora de la venganza, de cobrar su propia ruina arruinando a otros. Esta hora que ellos mismos pensaron que nunca llegaría, por un azar de la historia llegó. Se regodearon en el resentimiento que carcome, pero nunca en el esfuerzo sostenido. No hubo proyectos, sino el egocéntrico afán de llegar desde y para la truculencia y la trampa. Aprendieron las matemáticas solo para obtener más votos o menos votantes, pero nunca para sumar. Juegan con las palabras, llaman amor a su práctica cotidiana del odio. Su cabeza no les da para entender que nadie puede producir a pérdida, ni pagar a sus empleados más dinero del que ingresa a su negocio, que la economía es a fin de cuentas un acto de fe y de confianza, de la que ellos no gozan porque nunca en la vida hicieron nada productivo. Ser rico es malo, decía, recuerdan, el supergaláctico, pero se robaba el dinero a manos llenas, enriqueciendo a su entorno familiar, permitiendo además que sus compinches y amigotes se lo robaran también, para estructurar una maraña de complicidades que convirtiera en acero la escabrosidad de lo ilegal. Y es así como en juego de confabulaciones con los hermanos Castro nos deja a este grotesco personaje, formado en las escuelas lavadoras de cerebro del castrismo y que nos atosiga desde Miraflores, y que además pareciera que solo piensa día y noche en la manera como hacer la vida imposible e insostenible a la familia venezolana. Amigos, compañeros, en el hoy y en la ahora tenemos ante nosotros la gran responsabilidad de continuar luchando desde cada una de nuestras posibilidades y enterezas, porque nuestros hijos y nietos no continúen abandonando esta tierra de gracia, perseguidos por la hambruna comunista que nos transforma en testigos perennes de la deshumanización que corroe el alma de los que gobiernas bajo el abrigo de la injusticia. Finalmente, inspirándonos en los líderes de la talla de Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y otros, hacemos un llamado a la esperanza, a derrotar el pesimismo, a confiar en los líderes y jóvenes del presente, muchos de los cuales han ofrendado su vida y otros están padeciendo los errores de estar presos en dictadura. Por lo que debemos abrir el corazón, los brazos y las manos al trabajo por la recuperación del país y por el reencuentro y el respeto al otro. La vida es una lucha y un reto permanente.
Adelante, a luchar, compañeros. Muchas gracias.